hora. La ministra del Interior, Carolina Toá, participa de un seminario de espacio público llamado ¿Cómo enfrentamos la delincuencia? Pasamos a escuchar a la ministra hasta ahora. 744, de los cuales 319 con armas. Del 20, que saltó mucho, 930, de los cuales 441 con armas. Del 21, 726, bajó el 21. 372 con armas. Y este año, hasta ahora, en estas cifras, vamos en 885, de los cuales 506 con armas. O sea, ya tenemos más homicidios con armas que el año 20, que llegamos a más homicidios de los que tenemos hasta ahora, que todavía no termina el año. O sea, el tema de las armas es un tema gigantesco. Agregaría eso, el tema de los menores de edad. Los menores de edad no han aumentado su participación en los delitos, pero sí en los delitos violentos, sí en los robos con violencia y en los homicidios. Y muchos de los delitos que vemos a estas alturas de menores son entre menores, o sea, menores que se asesinan unos con otros, y a veces menores muy menores. El otro día nomás, hace pocos días atrás, hubo una situación de un menor que atacó dos menores, de los cuales un fallecido, niños de 16, 15 años. Entonces, eso también es un enorme factor de miedo. Es un factor de miedo que se agrega a esto, que el perfil de la inseguridad no es el mismo en todo el país. Y todas nuestras políticas, nuestros instrumentos, de hecho, la Política Nacional de Seguridad Pública, que no está, es una política que se elaboró en la época del gobierno del presidente Lagos. O sea, desde entonces hemos tenido planes, estrategias, compromisos, pero nunca más una política. En esa época, este tema como del perfil regional de la inseguridad no estaba presente. Y eso hace de alguna manera que también las regiones del perfil particular de los problemas que les toca vivir tienen una sensación como de abandono, de lejanía de la toma de decisiones. Lo que está pasando acá no se entiende allá y por eso no lo resuelven. Eso también genera inseguridad, ¿no? La sensación de que no estás en el corazón del debate, y efectivamente el perfil de los delitos se ha diversificado mucho. Las temáticas que tenemos en el norte, por algo pasa que hay estos datos distintos en el norte, o las temáticas que tenemos en el sur, que es otro mundo y que tiene otras características y se mezcla con otros elementos, y en la misma metropolitana, ¿no? En la misma metropolitana, donde hay cierto tipo de delitos que son muy típicos de acá, que están ligados, por ejemplo, a las autopistas urbanas, que son también muy noticiosos y que son propios de acá. Entonces, en un lugar donde los delitos son de otro tipo, que las noticias se ven en la autopista urbana, la sensación de que aquí el problema es que uno anda por un camino rural y es totalmente distinto, por eso no sale, esas imágenes no están nunca en las noticias. Agregaría a eso otro factor importante, que es la sensación de descontrol y sin Dios ni ley del espacio público, que tiene una asociación también en el sentido que hay la percepción de que no hay límites, no hay autoridad, no hay reglas claras, y hay una especie de sensación de que el más pillo la lleva y no tiene consecuencias. Eso es muy insegurizante, no tanto porque ese pillo sea una amenaza para mí, sino por la sensación de que no hubiera nadie a cargo. No hubiera nadie que pudiera hacer valer ciertas normas, ciertos principios. Entonces esto es como un gran degradé, ¿no? Que empieza en cosas pequeñas, cotidianas, y termina en las armas o en esta sensación de impunidad que es también muy fuerte. La sensación de impunidad no siempre se asocia a delitos graves. Por ejemplo, aquí decíamos que los homicidios con autor desconocido son un problema para investigarlos, pero la sensación de impunidad no se asocia tanto a los delitos. Los delitos son muy graves porque aumentan, pero la mayoría de las personas no tienen un delito en su entorno. Lo que tienen en su entorno son delitos de menor gravedad, que sabe que no se investigaron, que se archivó la causa antes de saber nada, o saben que detuvieron un tipo en la esquina y que a los 3 días se le veía de nuevo por ahí. La sensación de impunidad está muy asociada a delitos de menos gravedad, pero la sensación de que no hay capacidad de sanción. Y el recurso a la cárcel, que está tan instalado en el debate público como la solución a todos los problemas, es porque al final es lo único que la gente logra percibir como una sanción que a fin de cuentas funciona, porque todas las otras parecieran no quedar en nada o parecieran no conducir a ninguna parte. Entonces, como la ineficacia que hemos tenido en comprobar que otro tipo de sanciones funcionan y son sanciones,
y hay una consecuencia, tiene como resultado, digamos, esta inflamación del deseo de cárcel, ¿no? Porque parece lo único cierto con lo que se puede contar en materia de que hay una consecuencia y que hay un efecto disciplinador, ¿no? Que es lo que al final se persigue con el tema de la sanción, que le pase algo a esta persona, que aprenda, ¿no? Es un poco el sentido común, lo que está detrás de lo que la mayoría de las personas pensamos o sentimos en relación a este tema. Hay una especie de elefante en la sala que es evidente y del que hay que hablar, que definitivamente está muy asociado a esto, y que son dos elefantitos en realidad. Uno es el fenómeno migratorio, porque el fenómeno migratorio, antes que incluso era mirar la evidencia de cuántos extranjeros están involucrados en delitos, lo que es un hecho es que cuando un extranjero está implicado en delitos, es como el delincuente desconocido, ¿no? Cuando uno dice el miedo a lo desconocido, bueno, el miedo al delincuente desconocido es aún mayor. Es un tipo de delincuente sobre el cual se pueden construir todo tipo de imágenes muy terroríficas, ¿no? Porque no lo conocemos, lo hemos visto en la tele, lo asociamos a cosas que hemos visto como relatos de ficción, pero que de repente pareciera que esa ficción de las películas está en nuestro barrio. Y como es desconocido, caben sobre él todo tipo de construcciones que podemos hacer. En el tema migratorio hay una parte que está asociada a estas percepciones o a estos incluso prejuicios, pero hay una parte que está asociada a datos que empezamos a observar, que es la llegada, junto con la migración que trajo entre medio personas que venían con agendas criminales, de estrategias criminales que eran poco habituales en Chile. Y eso es algo que yo creo que a esta altura podemos dar como por un hecho, que se han traído a Chile prácticas criminales que no conocíamos y que son particularmente escabrosas y que causan mucho temor. Y como las personas sí conviven mucho con la migración normal, con las personas que trabajan, que están insertas en su barrio, pero este es un objeto desconocido sobre el cual se puede tener estas dudas, estos prejuicios, etcétera, ese se ha transformado en un factor muy fuerte de inseguridad y también de sensación de descontrol, ¿no? Porque la migración de los últimos años está asociada al fenómeno de la migración irregular, al fenómeno de la incapacidad de controlar la frontera, a la mismo pantano discursivo que yo le mencionaba de la política, ¿no? La política se adelantó en esto y construyó la idea de que aquí estaba viendo, bueno, Pía organizó unos vuelos para traer delincuentes a Chile, les pagaba por venirse, de ahí para adelante hemos escuchado. La asociación de esta realidad con una serie de incompetencias que tiene el Estado para hacerse cargo de ciertos problemas, por ejemplo la irregularidad, es un foco de sensación de inseguridad, descontrol, impunidad, inutilidad de la autoridad muy grande. Y el segundo elefantito que mencionaba es todo lo que ha pasado en los últimos años con la crisis política, con el cuestionamiento de las instituciones, con la sensación de abuso y de corrupción en las instituciones, y definitivamente ya con la llegada a una situación extrema de estos fenómenos que venían de antes. Entonces la ministra del Interior, Carolina Toá, en sus declaraciones, en su exposición en un seminario organizado por Espacio Público, abordando la situación de seguridad e inseguridad a nivel nacional.